Saludos, sean todos muy bienvenidos a esta entrega. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, señores, ya que vamos a hablar de la ley 16-92. Especialmente vamos a hablar del primer libro. El libro se titula El contrato de trabajo. En el título 1, titulado Definición y sujetos del contrato de trabajo. Para poder entender el contrato de trabajo tenemos que conocer su definición. Tenemos que conocer cada concepto, tenemos que conocer los sujetos. Entonces, vamos a empezar por el artículo 1. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta. Cuando hablamos de retribución, estamos hablando de salario. Cuando hablamos de delegación, estamos hablando de subordinación, o sea, de un supervisor. Para que exista el contrato de trabajo tiene que haber una remuneración, un trabajo realizado y tiene que haber un supervisor. Para que exista el contrato de trabajo también tiene que haber dos figuras, o mejor dicho, dos sujetos. La parte que emplea y la parte que se compromete a cumplir una labor. En la ley 16-92 podemos encontrar también de manera detallada lo que es el artículo 2, que nos especifica y dice: trabajador es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato de trabajo. Empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio. Dentro de esta figura, trabajador, y la figura empleador, en cada una de ellas encontramos dos figuras que debemos conocer sus conceptos. Empecemos por trabajador. Cuando hablamos de prestar un servicio material o intelectual, estamos hablando de dos conceptos que se refieren a dos figuras. La figura obrero, y que es un servicio material, y oficinista, que es un servicio intelectual. La definición de obrero es la siguiente: obrero es la persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico como empleada de otra persona, especialmente en una industria o en el sector de la construcción. También aquellas personas que se dedican a una labor material, que su concepto es obrero, son aquellos también que trabajan en el sector de manufactura, aquellos que trabajan en empresa en esa área, o como lo dice su concepto, aquellos que se dedican a una labor de construcción. Esto se refiere al artículo 2, cuando hablamos de brindar un servicio material o intelectual. La otra parte es cuando el mismo artículo menciona que el empleador es la persona física o moral. Moral es a quien es prestado el servicio, que es una figura de empleador, que se encuentra exactamente cuando hablamos de una persona moral. Hablamos de aquellas instituciones como empresas, asociaciones, etc. Cuando hablamos de física, hablamos de una persona que se dedica a un ejercicio comercial basado en su cédula. Actualmente hay personas que se dedican a ese ejercicio y utilizan la cédula como RNC, pero cuando es una empresa formal, su RNC es una numeración distinta y está bajo una asociación. Cuando hablamos del artículo 3, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Sucursal, cuando hablamos de sucursal, hablamos de las demás dependientes de la misma empresa que se dedican a la misma labor bajo la misma unidad. En el artículo 4, los contratos relativos al servicio doméstico, al trabajo de campo, al trabajo a domicilio, a los transportes, a los vendedores, viajantes de comercio y otros semejantes a los minusválidos, están sometidos al régimen especial que para cada uno de ellos
se establece en este código. Eso es aquellos contratos de trabajo especiales. En el artículo 5 no están regidos por el presente código, salvo disposiciones expresas que los incluya. Los profesionales liberales que ejerzan su profesión en forma independiente, los comisionistas y los corredores, los agentes y representantes de comercio, los arrendatarios y los aparceros de los propietarios. Estos son profesionales liberales, como es mi caso, los abogados. También entran los contadores, que se dedican a trabajar de manera independiente, entre otros. En el artículo 6 dice: los administradores, gerentes, directores y demás empleados que ejercen sus funciones de administración o dirección se consideran representantes del empleador en sus relaciones con los trabajadores, dentro de las órbitas de sus atribuciones. Son a su vez trabajadores en sus relaciones con el empleador que representan. En el artículo 7 habla de los intermediarios. Para no leerlo porque es un poquito largo, cuando hablamos de intermediario estamos hablando exactamente de aquellas personas que se dedican a la labor que le llaman contratistas. Empresas que contratan un personal para brindarle un servicio a otra empresa. También son intermediarios las agencias de empleo, aquellas agencias que contratan personal para dedicarse a una labor en otra empresa. En el artículo 8 dice: los jefes de equipos de trabajadores y todos aquellos que, ejerciendo autoridad y dirección sobre uno o más trabajadores, trabajan bajo la dependencia y dirección de un empleador, son a la vez intermediarios y trabajadores. Lo mismo que ya habíamos dicho. ¿Qué tiene que llevar el contrato de trabajo? El contrato de trabajo tiene que tener exactamente la fecha que inicia, la fecha que culmina, tiene que tener la labor que va a desempeñar el trabajador, tiene que tener el nombre correcto y la cédula correcta del trabajador y también de su empleador. Tiene que tener cada punto detallado, cada cláusula detallado de los beneficios, el salario y otros puntos para que sea válido. Señores, es cuanto. Vamos a seguir en una próxima entrega hablando ya de lo que sería el título 2 de este libro. Así que ya ustedes saben, denle a me gusta, suscríbanse y sigan compartiendo este contenido. Nos vemos en una próxima.